No somos lo que creemos de nosotros mismos, somos lo que hacemos con eso. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Encontrarme. Hoy primero quiero darles las gracias a todos por estar ahí, en este espacio que quiere ser un lugar seguro, donde nosotros podamos nutrirnos, donde poder dar y comunicar y compartir un poquito cada día, cada semana, para seguir conociéndonos y seguir creciendo juntos. El tema que vamos a poner hoy sobre la mesa es el autoestima. Sé que es un tema que nos interesa y nos gusta mucho, me lo han pedido mucho, así que vamos a darle un lugar en este episodio a este tema tan hermoso. Autoestima es una palabra que con frecuencia nosotros la usamos para referirnos a nuestra persona. Es como una especie de evaluación y la usamos de esta manera, como si nuestra autoestima es alta o si nuestra autoestima es baja. Pero también es una palabra con la que algunas personas evalúan, por no decir juzgan, a otras personas, categorizando su comportamiento como si si tal persona tiene autoestima alta o autoestima baja, de acuerdo a las cosas que hace o cómo se manifiesta. Ahora bien, pero entonces, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de autoestima? En esta palabra nosotros englobamos la percepción que tenemos de nosotros mismos, eso que podríamos llamar interpretaciones de nosotros. También vamos a encontrar pensamientos acerca de nuestra persona, incluso evaluación de nuestras acciones. Y también vamos a encontrarnos con emociones o con sensaciones relacionadas a nuestra persona. Vamos a ir desglosando un poco esto, pero antes les voy a hacer un alerta de spoiler, porque a pesar de que muchas personas llegan pensando que la autoestima es algo rígido o estático, o que es algo que uno tiene y es de esa manera, en realidad es algo que se puede trabajar. Y para eso vamos a tener que buscar dentro de esa palabra o categoría qué cosas nos suceden o nos sucedieron y qué hacemos o dejamos de hacer. Un poco tiene que ver con poder conocernos, conocer nuestra historia, donde aprendimos algunas formas de actuar, de comportarnos, algunas formas de tomar decisiones, y a la vez conectarnos con qué cosas son las que hacemos, ¿no? Y si las cosas que hacemos realmente tienen que ver con aspectos valiosos para nosotros, con valores, con cosas que nos importan, con direcciones hacia las cuales queremos ir. Y en este proceso hay algo que es muy importante aclarar. Tener el autoestima alta, lo pongo entre comillas, no tiene que ver con ser perfectos o con no equivocarnos o con no frustrarnos o sentirnos vulnerables. Eso realmente sería como una trampa en la que no es muy difícil caer. Una autoestima agradable tiene que ver incluso con esas interpretaciones, con ese diálogo interno o con esos pensamientos que tenemos de nosotros mismos en los momentos en que algo no nos sale tan bien. Esa mirada como más amorosa, como compasiva, que nos abraza, que nos acompaña, a la vez que también nos guía hacia lo que es importante para nosotros. Además de no caer en esta idea de que autoestima tiene que ver con perfección, también tenemos que tener en cuenta que lo que nosotros vemos de nosotros mismos también se da dentro de un contexto y dentro de una historia. En este sentido me refiero a que nuestra historia de vida, las personas con las que nos relacionamos, las experiencias que vivimos, claramente van a influir en la percepción que nosotros tenemos,
en la cognición o los pensamientos, en las emociones que sentimos y que surgen hacia nuestra persona. Voy a intentar ir un poco a lo práctico. Es un poco difícil en este contexto de podcast porque cada uno de nosotros es distinto, pero hay algunas cosas que nos pueden servir a todos, sobre todo las preguntas. Pero a lo largo de mi experiencia profesional, son muchas las personas que llegaron un primer día diciéndome: quiero mejorar mi autoestima o tengo la autoestima baja. Y quizás también te haya pasado, quizás también conoces a alguien que lo manifiesta. Y lo primero que me surge frente a esa sentencia o frente a esa frase es una pregunta, que es: ¿cómo es eso? ¿Cómo lo vivís? Contame, ¿cómo te das cuenta de eso? ¿Qué cosas suceden en tu vida donde vos asociás que esos hechos o esas experiencias tienen que ver con una autoestima bajo? Muchas veces el relato tiene que ver con diálogos o con narrativas internas poco felices, relacionadas con, por ejemplo, con la percepción corporal, con cómo nos percibimos, cómo percibimos nuestro cuerpo. Muchas otras tienen que ver con pensar que somos incapaces o inútiles, no reconocer nuestra capacidad para afrontar algún desafío, algún objetivo. U otras veces viene asociado con vínculos y no sentirnos aceptados o queridos o elegidos. Y así como esto, muchas formas más. Por ejemplo, otras veces lo podemos notar en algunos comportamientos en los que estamos mayormente complaciendo a otros, cuidando mucho de otras personas, y a veces eso también lo hacemos para conseguir que alguien nos valore o nos reconozca, mientras en realidad nosotros nos vamos perdiendo de vista a nosotros mismos, a nuestros valores, nuestros intereses, sueños, deseos y a veces hasta nuestro respeto. Y bueno, un poco por acá es por donde quisiera ir con este episodio, no solo con identificar de qué hablamos cuando hablamos de autoestima, sino también con esta idea de aprender a vernos con amor, con responsabilidad. Pasamos mucho tiempo haciendo comparaciones, mirando las redes, creando mucho ruido mental. Y mientras hacemos eso, dejamos de vernos en un contexto, de vernos en movimiento, de ver lo dinámico que es el día a día, nuestras acciones, nuestras decisiones. Dejamos de ver que somos únicos, que somos valiosos. Y la verdad es que merecemos reconocerlo primero nosotros mismos. Hace unos años me compré un libro de un psicoterapeuta llamado Nathaniel Branden, que se dedicó mucho a este tema de la autoestima, escribió muchos libros, y él da una definición de autoestima que es con la que me gustaría que se quedaran hoy. La definición dice así: autoestima es la disposición a considerarse competente para vivir y merecedor de la felicidad. Lo que me gusta de esta definición es que nos invita a observarnos no solo desde gustarnos o sentirnos lindos, sino desde confiar en nuestra capacidad de afrontar la vida y de permitirnos disfrutarla. Lo voy a dividir en las dos partes. Competente para vivir. Esto tiene que ver con lo que les decía antes acerca de sentir que podemos manejar los desafíos que se nos presenten, reconocer cuáles son nuestros recursos, permitirnos aprender, elegir, actuar. No implica tener todas las respuestas, o sea, no significa que ser perfectos, sino tener la disposición interna de creernos capaces, incluso cuando tenemos miedo o incertidumbre. Por otro lado, merecedor de la felicidad.
tiene que ver con permitirnos recibir, disfrutar, amar. No se trata solo de ser competentes para lograr cosas en términos de producir y de rendir, sino del amor, del reconocimiento, del placer, del descanso. Todos conocemos a alguien, por ejemplo, que se incomoda cuando destacamos alguna de sus virtudes, incluso cuando le hacemos un regalo o reconocimiento, por ejemplo, por su amistad o su incondicionalidad. Estoy pensando en alguien. Esa persona es merecedora de felicidad, aunque por su incomodidad todavía no lo sepa o no se lo permita. Tengo que admitir que este último punto me toca bastante. Me ha costado en distintos momentos recibir y aceptar, recibir y un regalo, recibir una palabra de aliento, recibir un elogio. Y bueno, me propuse mejorarlo y recibirlo y aprender a recibir con amor. Y creo que es algo que todos podemos aprender. Entonces, en resumidas cuentas, lo que este autor propone es que la suma de la autoeficacia, que es esta experiencia de sentirnos capaces, soy capaz, y la autoaceptación, esto de lo merezco, ¿no?, son los componentes de la autoestima. Y que si uno de estos falta, sentimos o identificamos que tenemos o que experimentamos una autoestima bajo. Y entonces, yendo a lo práctico, ¿cómo llevamos esto a lo cotidiano? Vamos a seguir usando estos dos componentes de la autoestima que propone Branson. Entonces, en cuanto a la competencia para vivir, esto se va a cultivar cuando nosotros practicamos acción, cuando nos comprometemos, cuando estamos siendo responsables con nosotros mismos. Vamos a poner ejemplos. ¿Viste cuando te animaste a salir de una relación en la que no estabas bien y elegiste comprometerte con vos, aunque eso fuera muy difícil? ¿Viste cuando fuiste a rendir un examen en el que ya te habían bochado y tenías mucho miedo, pero igual fuiste? ¿O cuando te presentaste a una entrevista de trabajo con esa incertidumbre, esa inquietud? O muchas veces cuando te levantás cada mañana, porque no todos los días son fáciles o son iguales. O cuando te ocupas de tu salud, si no la estás pasando bien en ese ámbito de tu vida, estás llevando a cabo acciones comprometidas, estás cultivando tu competencia para vivir, estás nutriéndote de compromiso, de responsabilidad y de amor. Ahora vamos con el segundo componente, sentirnos merecedores. Esto se nutre desde la autocompasión, desde la gratitud, desde la coherencia interna. Acá es como recordarnos que no tenemos que ganarnos nuestro derecho a ser felices. Esto ya existe dentro nuestro. Somos merecedores, no porque seamos perfectos, sino porque somos humanos. Fíjate qué parte de vos cree que no merece descansar, que no merece amar, o que no merece recibir lo bueno sin tener que pagarlo primero, sin tener que dar algo a cambio. La verdad es que no necesitamos aplausos externos. Lo que necesitamos es un permiso interno. Es como una actitud de amabilidad interna. Bueno, voy a ir terminando este episodio. Siento que fue como una exploración de este tema, que podemos ahondar mucho, probablemente sobre todo en contexto y en algo que les encanta que hable, que les encanta escuchar, que es cómo nos hablamos a nosotros mismos. Creo que nuestros pensamientos y diálogo interno, o la narrativa, como le quieran llamar, puede ser un próximo episodio. Pero me gustaría cerrar haciendo un pequeño recorrido, clarificador por decirlo de alguna manera, de qué cosas no son autoestima y qué cosas sí son autoestima. Vamos a jugar como en un ping-pong. Lo que no es autoestima es fingir confianza para agradar o para encajar. Lo que sí es autoestima
es reconocer mis fortalezas y también mis limitaciones, sin ponerme máscaras, sin intentar taparlas. Lo que no es autoestima es exigirme ser perfecta y nunca fallar. Lo que sí es autoestima es aceptar que equivocarse es parte de vivir y de aprender. Lo que no es autoestima es depender del elogio o la validación externa para sentir valor por nosotros mismos. Lo que sí es autoestima es reconocer nuestro valor inherente, aunque nadie lo aplauda. Lo que no es autoestima es confundir arrogancia o superioridad con amor propio. Lo que sí es sostener respeto y amabilidad hacia nosotros mismos sin sentirnos mejor que otros. No es autoestima buscar éxito solo para demostrar que valemos. Sí es autoestima comprometerme con metas que me nutren y que expresan verdaderamente quién soy. No es autoestima negar mis emociones difíciles o partes que no me gustan. Sí es autoestima aceptar mi humanidad completa, con luces y con sombras. No es autoestima autoexplotarme para ser productivo y sentirme digno. Sí es autoestima reconocer que merezco descanso, placer y cuidado sin ganármelo. No es autoestima pensar positivo de forma forzada y tóxica. Sí es autoestima cultivar la autocompasión, la flexibilidad mental cuando surgen pensamientos críticos. No es autoestima controlar todo para sentir seguridad. Sí lo es desarrollar confianza en nuestra capacidad de responder a lo que la vida trae. No es autoestima identificarme solo con mis logros, con mi rol o con mi apariencia. Sí es autoestima sostenerme en valores y elecciones coherentes con quien quiero ser. Bueno, hasta acá llegamos con el episodio de hoy. La verdad es que me encantó hacerlo, me encantó escribirlo, pensarlo, grabarlo. Espero que les llegue, espero que les sea útil, espero que puedan verse en esos componentes de la autoestima y empezar a prestarles atención y a cultivar lo que necesite cada uno cultivar. Recordando que autoestima no es algo rígido, fijo, que no puede cambiar, sino todo lo contrario. Es algo que podemos nutrir, que podemos cultivar y al fin y al cabo termina siendo una palabra que usamos para englobar muchas de nuestras acciones, de nuestros comportamientos, de nuestras emociones y de nuestros pensamientos hacia nosotros mismos. Si les gustó este episodio, les recuerdo que lo pueden compartir. Estoy en Spotify y estoy en YouTube. La idea es que estos contenidos que son hechos de verdad con tanto amor y dedicación les lleguen a más personas, que les puedan ser útil, que puedan ayudar o acompañar a quien sea que lo necesite y que le venga bien. Así que les agradezco que lo compartan, les agradezco de nuevo por estar ahí y recordad que siempre podés volver a vos y que cuando lo haces todo cambia. Muchas gracias. Nos escuchamos pronto.